Muy bien, vamos a hablar de esto que ya anunciábamos y que tiene que ver con una iniciativa promovida por el concejal Hugo Ramírez del Partido Colorado. Tengo entendido que junto con otro concejal, y tiene que ver con medidas de seguridad para contribuir de alguna manera con la Policía Nacional en disminuir los índices de asaltos que son protagonizados por motochorros en la capital del país. Una medida que al parecer se manifiesta polémica, concejal, porque lo que se pretende ahora es prohibir el uso de casco, cuando usted meses atrás iniciaba y era parte de una campaña que promovía el uso de cascos. Antes que nada, muy buenos días a todos. Yo creo que la medida que hoy estamos planteando busca ayudar a la seguridad ciudadana del asunceno y del visitante de Asunción. Perfectamente comprendemos que la tarea de la municipalidad se aboca o tiene que abocarse más a la seguridad vial. Pero hoy en Asunción, ante los asaltos, ante la ola de delincuencia, tenemos que proponer y plantear alguna alternativa que pueda iniciar un debate y terminar con respuestas concretas para la gente. Hoy la gente no se anima a salir de sus casas a hacer una caminata o tiene temor cuando está esperando el colectivo o cuando está en un restaurante o en un lugar público, porque los asaltos se realizan permanentemente y existen características ineludibles cuando se cometen los asaltos, ¿verdad? Una es que se realizan en motos, dos, que van entre dos personas, y tres, que utilizan los cascos, pero no para seguridad o eludir los 3 jornales de multa, sino para cubrir sus identidades. Allí precisamente saltarán a relucir el contraste de datos estadísticos. Por un lado, lo que hasta hace poco se manejaba como una epidemia para salud pública por el elevado índice de accidentes de tránsito, siendo precisamente Capital uno de los lugares donde mayor incidencia hay en materia de accidentes, y por el otro lado esto que se está instalando como una ola de inseguridad también en Capital, pero que quizá requiera de otras estrategias, más bien de la Policía Nacional reforzando el control urbano, antes que de alguna manera aminorar la fuerza que ya estaba teniendo otra campaña y que precisamente intentaba proteger la integridad física también de las personas. Totalmente de acuerdo. Nosotros lo que creemos es que no podemos continuar así. La situación que hoy vive el asunceno es preocupante, y el visitante de Asunción también. Lo hizo Pedro Juan, lo hizo Concepción y lo hizo Caguazú, donde no tengo exactamente, pero los voy a tener. Los datos estadísticos indican que ha disminuido de esa manera los índices de criminalidad. En Asunción nosotros vamos a aprovechar la buena predisposición del director de emergencias médicas para solicitar los datos estadísticos. Si realmente los accidentes de motociclistas, que son el 78% de los accidentes que hay en Asunción, pueden ser evitados, disminuidos o anulados con la utilización de los cascos. O si no los accidentes, la mortandad o la peligrosidad de los accidentes. Y también pedir a las instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud, la INTN, que nos digan si los cascos que se utilizan, los motociclistas, si hoy una moto te cuesta 1.000 guaraníes por día, no te vas a ir a gastar 500.000 por un casco que te dé la seguridad y la protección necesaria. Vas a comprar un casco que solamente te sirva para evitar el control o salvar los 3 jornales que te imponen una multa por la no utilización. Y las medidas que hoy están siendo tomadas o advertidas por las autoridades nacionales, como ser la numeración del casco y del chaleco reflectivo por parte de las personas que utilizan motos, es una medida que no tiene tanto futuro. Uno puede utilizar el número de chapa si solamente se va a un supermercado, ve una moto estacionada, anota ese número de chapa, se pone en su chaleco y en su casco, comete un ilícito, y en el sistema de seguridad de las cámaras va a quedar registrado y va a tener implicancia. Una persona que no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, esto de establecer como que una estrategia de refuerzo para aumentar la seguridad en la capital pase por usar o no casco, ¿cómo se sustenta esto, concejal? Asunción tiene, lo más importante es que vamos a tener que sentarnos a hablar con las autoridades del Ministerio de Salud, autoridades del Estado como la Policía Nacional y con la Asociación de Motociclistas Organizados. Este sábado, en 8 días más, vamos a tener una audiencia pública donde ellos plantean como eslogan conocer para legislar. Vamos a escuchar el conocimiento de sus experiencias. Algunos de ellos viajan al exterior y conocen las reglamentaciones de otros países.
y hablar con la autoridad del sistema 911, por ejemplo. 911 tiene 700 cámaras de seguridad de primer nivel instalados en todo el área metropolitana. En Asunción habrán 250, 270 cámaras de seguridad que si uno no utiliza el casco, y puede ser esto una medida temporal, o veamos una salida alternativa, que sobre las avenidas no se puedan andar sin casco, pero que la policía tenga la potestad de ingresar a los barrios y hacer controles, y que en los barrios capitalinos no se utilicen los cascos cuando uno va a transitar por calles que no son avenidas principales, y utilizar las cámaras de seguridad para identificar a las personas que están utilizando motocicletas. Ahora quizá, y para redondear, quizá también lo que se deba revisar es la efectividad de la normativa que ya está vigente en cuanto al uso obligatorio del casco y el control efectivo que se puede hacer en la municipalidad. ¿Se tiene datos, por ejemplo, de que se esté cobrando multas a las personas que infringen? ¿Se conoce eso? Sí, yo creo que independientemente del planteamiento que hoy estamos haciendo, mayor cantidad de personas utilizan el casco. Con eso no te digo que el casco que utilizan le va a proteger de la muerte, porque no tenemos una información real si los cascos realmente son útiles para esa finalidad. Creo que la campaña que hoy se pretende realizar con esto es buscando colaborar con la seguridad ciudadana y no desatender la seguridad vial. Veremos, seguramente los datos estadísticos nos darán la razón, pero podemos hacer la prueba como lo hizo Pedro Juan, Caguazú y Concepción, ciudades de nuestro país que han lanzado este tipo de ordenanzas y que han posibilitado trabajar en la seguridad ciudadana. Bueno, esto tuvo ingreso, me imagino, mesa de entrada. Mañana van a presentar. Mañana la y posteriormente tiene que recorrer las comisiones y luego tratarse en plenario. Una audiencia pública de este sábado en 8 días más con la Asociación de Motociclistas. Y ahí vamos a invitar a parlamentarios y autoridades nacionales para que todos juntos veamos una solución. Bueno, gracias, concejal. A ustedes, encantadísimo por estar con ustedes. Un saludo a la audiencia. Muy bien, de vuelta al concejal Hugo Ramírez, y hay que decirlo, en redes sociales esto también se está viralizando y es una determinación bastante polémica en caso de que pueda concretarse.